La mayoría de la población se queda quieta por el miedo al que dirán. ¿Qué dirán mi clan? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá la gente que me rodea si yo tomo una posición al respecto y si yo empiezo a hablar de esto y si yo empiezo a comunicar la verdad y si yo empiezo a liberarme verdaderamente? ¿Qué dirán si yo empiezo a salirme del molde? ¿Qué dirán si yo empiezo a seguir a las masas, no? Así que uno de los más grandes hechizos es el que dirán, es el vivir bajo ese que dirán, es el pensar que tú tienes que seguir a la manada, pero hay algo que quiero decirles y puede sonar un poco crudo, pero hay que hablar las cosas como son. Si tú sigues a la manada que está completamente hechizada, vas a dirigirte al matadero sin darte cuenta y va a llegar un momento en el cual vas a voltear y vas a decir, están a punto de quitarme la cabeza y yo no me di cuenta simplemente por estar siguiendo a las masas sin cuestionar, sin discernir, sin oír la voz de mi intuición. Así que sí, es necesario entender que cuando uno empieza a despertar a quien uno verdaderamente es, a despertar al hechizo, para así empezar a despertar a una nueva realidad, pues van a haber periodos en los cuales uno pueda sentirse solo, entre comillas. Pero uno no se siente verdaderamente solo, porque es que la revolución de conciencia y la expansión de conciencia están completamente conectadas, lo cual quiere decir que cuando tú te empiezas a activar a favor de la revolución de conciencia, a generar ese cambio masivo de conciencia, de paradigma, ¿verdad? Pues vas a ir a la vez teniendo una expansión de conciencia mayor, que quiere decir que tú vas a poder reconocerte cada vez más en esa esencia infinita, en el espíritu, en tu alma, en la fuente primordial, en lo que a muchos le llaman Dios. Entonces, cuando esto pasa, pues vas a sentirte mucho más conectado contigo, entonces no te van a importar esos momentos de soledad, porque vas a entender que esos momentos son una oportunidad que tú te estás dando a ti para conectar más contigo, con quien tú verdaderamente eres, para descubrirte a través del autoconocimiento, para así activar tu potencial, tus verdaderos dones a favor del bienestar más alto de todo lo que es desde tu propia experiencia única e individual. Así que es demasiado importante dejar de caer en ese hechizo el que dirán, porque aparte yo sé que lo que queremos todos como humanos es vivir en total libertad y en expansión, ser quienes nosotros verdaderamente somos. Y quiero decirles algo, uno de los arrepentimientos más grandes que han visto que tienen los humanos antes de morirse es el no haber sido quienes verdaderamente eran. Entonces, cuando uno se libera del hechizo del que dirán, cuando uno sale de ese adoctrinamiento que lo lleva a uno a pensar que tiene que parecerse a todo el mundo, que tiene que estar persiguiendo un montón de tendencias, lo que uno hace es encontrarse con quien uno verdaderamente es y ahí es que la vida cambia radicalmente. Por eso, nuevamente, es que la revolución de conciencia y la expansión de conciencia están completamente conectadas. Porque cuando tú te entregas a la revolución de conciencia y a salir de la programación y a salir del adoctrinamiento y empiezas a despertar cada vez más a quien tú verdaderamente eres, es que la vida se transforma de manera radical, es que empiezas a vivir completamente conectado a tu poder y empiezas a vivir literalmente como hacia ese viaje interior que es el que te permite transformar absolutamente todo lo que tú estás experimentando en tu realidad, porque este es un videojuego de conciencia que obedece a tu conciencia, por eso es que se llama videojuego de conciencia, porque tú sí estás influenciando absolutamente todo lo que ves y todo lo que es, y juntos estamos influenciando la realidad que estamos co-creando, ¿verdad? Tú no eres el único que está co-creando, digamos que la realidad colectiva, tú estás co-creando la realidad colectiva con todos nosotros que estamos compartiendo ese plano de existencia, lo cual quiere decir que para poder empezar a activar una nueva realidad tenemos que liberar nuestras mentes, tenemos que salir de la hipnosis, tenemos que reconocer esa matrix de control y cómo funciona esa matrix de control a través de los diferentes pilares y eslabones del sistema para así dejar de caer en la trampa, dejar de caer en el adoctrinamiento y en la programación y poder hacer algo al respecto. Porque si liberamos nuestras mentes y conectamos con quienes nosotros verdaderamente somos, nos volvemos invencibles, imparables, y la onda de liberación nos transforma absolutamente todo, trascendiendo así la interferencia. Porque hay que tener en cuenta también que estamos en una guerra espiritual por nuestra alma. Esas presencias interdimensionales, que es lo que podemos ver en Matrix, que es como en realidad una especie de documental futurista, por decirlo así, lo que quieren hacer es alimentarse de tus emociones destiladas que se llaman lush. Lo que quieren hacer es mantenerte en una frecuencia baja en la cual se puedan alimentar de tus emociones. Tal cual también como vemos, por ejemplo, en Harry Potter con los Dementors, que se chupan la energía vital de los humanos. Eso es lo mismo que pasa en este nivel de realidad. Estamos en una guerra espiritual por nuestras almas. Es decir, el alma es el tesoro que están buscando porque el alma, al ser un fractal de la fuente primordial de vida, es la máxima potencia en la existencia. Es la energía incontenible, inagotable e infinita. Y esas presencias lo que quieren hacer es chupar esa energía vital. Entonces, teniendo claro que estamos en una guerra espiritual y que realmente esa pirámide de control y manipulación, esa élite, esas sociedades secretas y demás están manejadas por esas entidades, pues nos permite reconocer qué es lo que tenemos que hacer de dentro hacia afuera para salirnos de las garras de esa guerra espiritual, al vivir desde el corazón, al salir de la programación, al estar en centro,
al vivir en un estado de calma, al responsabilizarte por tu propia existencia. Y esto no quiere decir que tú debas rechazar tus emociones, sino que tienes que navegarlas y trascenderlas para así volver al lugar de claridad, porque es únicamente cuando tú estás en calma que puedes entrar en claridad. Y es por esto también que el virus más grande es el miedo. El verdadero virus es el miedo. El miedo es el que te paraliza, el miedo es el que te lleva a no reconocer lo que eres, el miedo es el que te lleva a vivir en un estado como comprimido. Por eso cuando expandimos nuestra conciencia se disuelve el miedo y en vez de seguirlo obedeciendo al miedo y en vez de seguirnos quedando quietos ante el miedo, lo que hacemos es cada vez que aparece el miedo, elegimos cruzarlo. Y cuando lo cruzamos, vencemos el miedo y reintegramos un fragmento de nosotros mismos que le habíamos entregado al miedo. Es por esto de por sí que ese sistema de control y esa matrix de manipulación y toda esa pirámide funciona a través del divide y reinarás y del confunde y reinarás. Porque si nos mantienen divididos, con miedo y confundidos, pues somos mucho más fáciles de controlar y manipular. En cambio, cuando vamos hacia adentro, cuando despertamos a lo que somos, cuando reconocemos que nos podemos respetar en nuestras diferencias, cuando entendemos que juntos podemos generar un cambio y vivimos desde ese lugar de coherencia y de conciencia, nos volvemos invencibles porque literalmente esas entidades que están detrás de esos títeres de la pirámide que nos intentan controlar, pues pierden poder sobre nosotros porque nos salimos de esa frecuencia de miedo y así es que vamos ganando esa guerra espiritual a través del poder de nuestra alma, activando nuestra alma, expandiendo esa luz hasta que llene todo nuestro cuerpo, hasta que llene todo nuestro campo electromagnético y decretando a través del poder de nuestra conciencia esa protección en total coherencia al reconocer lo que nosotros somos de por sí. Y también quiero decirles, yo sé que para muchos de pronto el tema de las entidades puede generar miedo o rechazo, pueden decir esta vieja ve muchas películas, sí, pero no es por ese lado. Y entiendo que pues genere miedo, ¿no? Pero precisamente hay que liberarnos de ese miedo para reconocer la interferencia que generan esas entidades, porque más allá, digamos que de solo las entidades, pues también están los títeres que utilizan esas mismas entidades, que vienen siendo los presidentes, los líderes religiosos, los directores de las corporaciones, todos los que son miembros de esa pirámide y de esa supuesta élite, ¿verdad? Esos personajes son utilizados por las entidades como vehículos para llevar a cabo su agenda. Entonces, aunque esto suene un poco ficción, es real. Y aunque esto suene un poco ficción, debemos verlo de frente porque aparte suena ficción porque lo llevan contando en las películas a través del primado negativo por muchísimos años. Entonces te parece ficción precisamente porque lo han mostrado en las películas, porque ese mismo sistema tiene que revelar sus planes. Pero entonces cuando yo te hablo de esto, de pronto si tú todavía tienes disonancia cognitiva, vas a decir, esta vieja está loca y está viendo muchas películas. No, ¿estoy loca? No, realmente, estoy muy cuerda. Pero creen que estoy loca porque voy completamente en contra de lo que dice el sistema debe ser. ¿Y qué es lo que pasa? En este caso, quien cree que es mentira esto es quien verdaderamente está loco, porque no se da cuenta que esa interferencia que sentimos a través de la ansiedad, de la frustración, de la desconexión, del miedo, de la ira, de la codicia y de la avaricia, viene precisamente por esa interferencia de esas entidades. Es más, hay una interferencia en tu cuerpo físico a través de los parásitos que todavía te habitan, de los hongos que se alimentan de las toxinas y los metales pesados y demás, que genera una interferencia psíquica también en ti. Entonces, hay que reconocer como que en este videojuego de conciencia hay muchísima interferencia para poder trascender esa interferencia. Pero esto no es para quedarnos en el estado de víctimas. Por el contrario, la intención de este espacio, la intención de la membresía del podcast y demás, es inspirarlos a que ustedes salgan de ese estado de miedo, a que ustedes sean capaces de ver de frente esa oscuridad para así cruzar las pruebas y cortarle la cabeza al monstruo y llegar al siguiente nivel del videojuego en el cual ustedes puedan vivir en total coherencia, conciencia, en armonía, reconociendo su poder y activando ese poder natural al eliminar la interferencia, tanto mental como física, como emocional y por ende energética. Es decir, tú eres el héroe de tu historia, pero no eres el héroe de tu historia simplemente hoy porque lo reconozcas. Eres el héroe de tu historia porque eliges cruzar las pruebas, ganarle al monstruo y recordar cada vez más quién eres tú verdaderamente.